¿Te has puesto el grabador? Recién puse a grabar y ya te pongo como anfitrión. Bueno. No sé por qué. Ah, ahí está. Lo puede abrir. Somos 8 ahora. Bueno, la pregunta, ¿qué tal? La pregunta hoy, ¿cómo vienen para la próxima semana que serían las presentaciones? Quedamos en eso, ¿no? Las Bien. presentaciones serían media hora y media hora. ¿Cuántos grupos tenemos? A ver, cada uno diga en qué grupo está. Bueno, acá estamos con Gilda, que en realidad nos juntamos porque vivimos a una cuadra. Por Bueno, eso ese fue es un fácil. grupo. Sí, con Patricio, que hoy no pudo venir. Ah, y con Pero Patricio. obviamente estamos haciendo el trabajo con él. Nos juntamos el Sí. domingo pasado, personalmente. Y debido a la Bien. distancia. Bueno, Patricio yo lo veo ahí. Sí, lo que pasa es que no pudo venir hasta Zárate hoy, nada más que eso. Ah, sí. Bueno, después otro grupo, ¿quiénes son? Yo estoy con María Laura, que hoy no Según- puede estar en la clase. seg- Segundo grupo. Tercer grupo, Yo estoy con Solange. tercer grupo. Cuarto grupo, Alba. ¿Se escucha? Sí, ahora sí. Sí. Con Daniela. ¿Y Son alguien más, cuarto Dani? grupo. Somos 3 nosotras en el grupo. Bueno, ahí están todos, son 4 Sí. grupos. Y bueno, para manejarnos con una sola reunión de 3 horas, tendríamos que comenzar a tiempo con el grupo, con el grupo que inicie, alguno que venga dispuesto a iniciar. Tiene que exponer entonces, vamos a achicar un poco la discusión, vamos a dejar la exposición en media hora como máximo y una discusión de 15 minutos y ahí entraríamos, ¿no? Si ahorramos tiempo con la exposición, mejor. Así que en 45 minutos estaríamos exponiendo, llegamos todos los grupos. Bueno, ¿algún inconveniente en particular, algún grupo con algún tema, alguna cuestión? Bueno, ¿pudieron, al recibir el cuadro de campo de salud y niveles de prevención, hicieron el ejercicio con cualquier problema de su trabajo, de manera que se van ejercitando en el uso de ese cuadro? ¿O se encuentran un problema de salud, ¿no? Y entonces tienen que llenar los 4 campos de salud: ambiente, ecología, bueno, ambiente sería, sistema de salud, biología y estilo de vida, cruzado con niveles de prevención primaria, secundaria, terciaria, cuaternaria. ¿Han hecho ese ejercicio? ¿Alguno lo ha hecho? Y les conviene ejercitarse, les conviene tomar un problema el más conocido, el más fácil para ustedes, y ponerlo en ese cuadro. Con eso se entrena. Si no tienen entrenamiento, va a quedar ahí, van a balbucear
con la primera vez que lo hagan. Y entonces se familiarizan. Conviene que lo hagan todos, cada uno, con un problema más fácil, que tengan a mano. Con las fichas, ¿cómo vamos? Algunos estaban un poco atrasados. Conveniente que estén lo más al día posible. Pues después se les acumulan mucho. Bueno, cada uno sabe cómo va con las fichas. Y el que más sabe es Javier. Sí, con la ficha yo quería decir que a mí en mi caso hay veces que miércoles por la Javier, tarde ¿estás no. ahí? Sí, estoy acá, ¿Cómo? Mario. Avancemos, Mario, si querés. Sí, yo estoy al tanto de Sí, pero con las las fichas de fichas todo. alguien estaba hablando y después se interrumpió. Mariano, ¿eras vos el que estaba hablando? Sí, yo quería decir que con las fichas, hay veces que por ahí por mi trabajo, los miércoles quizás tengo trabajo, y entonces yo venía entregando todas con si me sirve cuando se pueden grabar las clases y se mandan, se suben a YouTube. De esa manera, cuando tengo el tiempo la escucho y armaba la ficha. Nada más que eso, quería decir. Bueno, ayer subimos la clase número 13, así que ya la tienen ahí disponible. Bueno. Bien. Bueno, ¿leyeron del libro de Veronelli algo? ¿Alguno pudo leer la gestión de José Pena, que es la última que vimos? ¿Alguno quiere agregar algo a lo que ya vimos de José Pena? Se desconectó Mario. Sí, se cortó recién la transmisión. Ahora se recupera. Presidentes a Irigoyen y Alvear, o sea, gobiernos que estuvieron entre 1916 con Irigoyen hasta 1930 y luego Alvear. ¿Se está escuchando? ¿Sí? ¿Se está escuchando? ¿Sí? En esas gestiones, donde uno de los que estuvo fue Gregorio Araoz Alfaro, pero hubo varios otros que hacían las veces de conductores del área de la salud, hubo una iniciativa para ir reuniendo
la conducción de salud del país, pasar del Departamento de Higiene al Departamento de Salud Pública. Pero en función del federalismo, esta centralidad que se buscaba con el Departamento de Salud Pública tropezaba con las autonomías provinciales. Ustedes saben, como habíamos dicho, que las provincias antecedieron a la capital federal y entonces se reservaron las políticas de salud. En cambio, la capital federal no antecedió a la nación y debe seguir los dictados de la nación. ¿Está claro eso? Quiere decir que de las 24 jurisdicciones, 23 tienen autonomía en salud y una no. En lo fundamental depende del gobierno nacional, que es la capital federal. Bueno, esta época fue, además de ser signada por esta confrontación entre el centralismo y las autonomías, fue caracterizada también por el amiguismo, ¿no? O sea, una cualidad política que ya en aquel tiempo estaba instalada. O sea, se nombraban amigos que no tenían ni idea, ni vocación, ni interés en conducciones de la salud pública. Esto era un poco la regla de esa época. Y esto también quitaba autoridad. Esto también quitaba Hubo un retroceso, porque con lo que Claro. Emilio Coni batalló de que el hospital de beneficencia y todo eso esté a cargo, si bien la beneficencia era muy buena por parte de los religiosos, llamémosle, o los jesuitas o los católicos o quienes sean, luchó para que al frente esté un médico o alguien idóneo. Realmente ahora se vuelve al principio, lo que se había logrado ahora vuelve al inicio, ¿no? Sí, hubo un retroceso ahí. Y se vio algo que después se repitió varias veces, que es que las provincias tenían mucho menos recursos que la nación. O sea, la nación tenía muchos más recursos. Esto ya venía de la época conservadora, donde los gobiernos conservadores manejaban las provincias con el palo y la zanahoria. O sea, le daban una ventaja, pero le quitaban otra. Esto ya venía de los años 80, ¿no? Entonces, quiere decir que no solamente había este problema del amiguismo y del federalismo que conspiraba contra el desarrollo de un plan nacional, sino que además las provincias carecían de recursos. Y en esa carencia de recursos tenían que hacer frente a las epidemias que se fueron dando, ¿no? La viruela, el tifus exantemático, la peste, y en el año 18 los coletazos que llegaron hasta acá de la gripe española, mal llamada española porque fue generada por soldados norteamericanos, ¿no? Entonces, la gripe española murieron 50 millones de personas, imagínense lo que fue la gripe española, que duró más de un par de años hasta que se extinguió. Así que había por un lado las epidemias a través de un poder central, pero a su vez la gran dificultad de que estaba manejado en los ministerios con estas cualidades de amiguismo y de falta de autoridad. La intervención se fue ampliando de palabra sobre las mutuales y sobre lo que ellos llamaban las pseudomutuales. Por ejemplo, los círculos católicos tenían injerencia en la salud, eran pseudomutuales, pero se sabía que los círculos católicos, con los fondos que recaudaban, también los destinaban a la propaganda religiosa.
y era una propaganda en realidad político-religiosa, porque estaban en relación con el poder de turno, de manera tal que el desarrollo de la salud era mucho menor que el de las mutuales. Las mutuales eran por nacionalidad o por trabajo. La francesa, la italiana, la española, la británica, eran por nacionalidad y por trabajo. Las que eran por trabajo tenían la cualidad de que respetaban la posibilidad de la participación de los socios en asambleas, con lo cual el mecanismo asambleario permaneció poco tiempo, pero fue señero, fue un ejemplo de coparticipación de los socios en las mutuales. Así que las mutuales eran aparentemente mucho mejores que las pseudomutuales y mucho mejores que los organismos que creaban las clínicas y sanatorios, que afiliaban, en realidad no afiliaban, adherían socios con cuotas en un anticipo de lo que luego fueron los seguros privados. Esto era, en los textos de la época, lo peor de todo, lo que funcionaba peor de todo. Entonces se establecieron sistemas de vigilancia de ese poder central sobre los organismos privados, por ejemplo, la sociedad de beneficencia, que había sido creada por el Estado. Muchas veces sucede eso, son creadas por el Estado, pero luego son privadas en el manejo. Y también sobre las mutuales y también sobre las pseudomutuales. Y en las pseudomutuales estaban las empresas médicas y el círculo católico y algunas otras más de este tipo. Mientras tanto, se iba desarrollando el sistema jubilatorio con las cajas. Y la caja primera que se creó fue la caja ferroviaria. La caja ferroviaria fue un ejemplo de despojo a los trabajadores ferroviarios. Así que nosotros cosas que vemos hoy ya ocurrían en la Argentina de entonces, con gobiernos constitucionales. Quiere decir, no son fenómenos nuevos. El amiguismo, la falta de formación y de vocación, porque en ese momento no existían escuelas de salud pública ni de administración, pero por lo menos había gente con vocación, como el caso de José Pena y Emilio Coni, pero fueron sucedidos por gente sin vocación. Y cuando había gente con vocación, eran superados por el amiguismo, las tensiones que ocasionaba el federalismo, pero un federalismo incapaz de resolver los problemas porque las provincias carecían de recursos, ¿no? O sea, tenían obligaciones, asumían obligaciones, pero no tenían recursos, algo parecido a la de ahora, y la atomización del sistema entre comercial, entre las pseudomutuales, las mutuales, y la extensión de la vigilancia obligada por las epidemias, pero incapaz de lograr una vigilancia efectiva. Así que cosas que se ven ahora ya tenían un germen en aquella época. Bueno, esto fue en el gobierno de Irigoyen y en el gobierno de Alvear. Gobiernos constitucionales, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta, alguna acotación si alguien ha leído esto? Vamos leyendo en orden, o sea, esto es lo que siguió a lo que vimos de José Pena. Así vamos leyendo en orden, cosa de que aunque no anunciemos, ustedes saben que vamos hablando de las gestiones sucesivas. Bueno, vamos a ver ahora. Cuando digo vamos a ver ahora es porque no hay preguntas, porque no hay comentarios, pero si los hay, los escuchamos. Vamos a ver ahora el test de hipótesis. El test de hipótesis es para que ustedes se familiaricen con esta palabra y no digan nunca la nombramos, no sabemos ni qué es. Entonces, acá tienen un resumen de lo que sería el test de hipótesis. Más conceptual que otra cosa. Voy a ver si puedo disminuirla. Sí, disminuir la visión de ustedes porque me impedía ver el texto. ¿Ustedes lo están viendo el test de hipótesis? No, ¿no? Voy a ver si me faltó compartirlo, evidentemente.
Esperen un momentito. Voy a restablecer toda la imagen. Voy a ver cómo agrando esto para ver el compartir. Ahí encontré el compartir. Y en compartir tengo acá el test de hipótesis. Bien. Bueno. El test o prueba de hipótesis se refiere a lo siguiente, que nosotros vamos a tener una hipótesis nula, o sea, que no hay cambio ninguno, y una hipótesis del investigador, que significa que sobre el conocimiento conocido hay un cambio, una variación. Una hipótesis propia del investigador, que va a tropezar con lo que entonces se va a llamar hipótesis nula. Ustedes saben que las hipótesis tienen 3 instancias. Una que era las condiciones iniciales. Toda hipótesis se define sobre condiciones iniciales. Después viene la prueba. Y después viene la explicación de la prueba, o la ley, o la norma que rige a la prueba, ¿no? Hay muchos ejemplos de esto. No sé si lo vimos esto. Estas tres instancias de una hipótesis. Me parece que no, ¿no? ¿No la vimos? No vimos ningún ejemplo de esto. Bueno. Imagínense que nosotros tenemos las condiciones iniciales, tenemos que hacer una descripción, vamos a tomar un ejemplo físico. El ejemplo físico lo tienen que trasladar ustedes a su manera a la hipótesis que tengan en el trabajo. La hipótesis es tanto más válida cuanto más refutable sea. Por ejemplo, no podría existir la hipótesis de la existencia de Dios si eso no está al alcance humano, porque no es refutable, no es ni comprobable ni refutable. Quiere decir que las hipótesis científicas lo son en la medida en que sean refutables. Quiere decir que ustedes se plantean en su trabajo una hipótesis y si a lo largo del trabajo la van a poder refutar. Cuando alguien en el servicio, en el hospital, en la municipalidad, diga tengo una hipótesis y no rellene los conceptos que vamos a vertir ahora, en realidad lo que está diciendo es que tiene una idea, una conjetura, ¿no? Una sospecha, que puede ser más o menos fundada, pero no es una hipótesis. Tiene la definición de, partimos de estas condiciones iniciales. Por ejemplo, si tomamos un ejemplo físico, yo tengo un continente cerrado, o sea, algo que contiene otra cosa, pero está cerrada. En el acerco a un lugar que tiene un aumento de temperatura. Lo que voy a observar en un primer momento es que el menisco de esa sustancia líquida baja, a pesar de que lo coloco en un medio de temperatura más alta. En un segundo momento, si lo sigo observando, veo que el menisco asciende. Entonces tengo las condiciones iniciales que ya las definí, un continente cerrado con un líquido en su interior. La prueba, yo lo observo al introducirlo en un medio cálido y veo que el menisco primero baja y luego sube. Entonces después viene la explicación. La explicación es, el continente tiene un coeficiente de dilatación. El contenido también. Los continentes sólidos tienen un coeficiente de dilatación menor que las sustancias líquidas. Por lo tanto,
si yo tomo ese elemento y lo coloco en un medio cálido, lo primero que se va a dilatar es el continente sólido. Por lo tanto, el menisco baja. En una segunda instancia, le llega el calor al contenido líquido y por lo tanto el menisco sube. ¿Por qué? Porque el coeficiente de dilatación del líquido es mayor que el coeficiente de dilatación del sólido. Bueno, he recorrido las 3 etapas. Esto dio origen a la creación del termómetro. O sea, esta idea de que yo podía registrar una temperatura con un contenido que se deslizaba en un continente sólido dio origen a la idea del termómetro. ¿Está? Entonces, yo tengo ahí los 3 pasos de una hipótesis. ¿La hipótesis es refutable? Claro, porque cualquiera puede tomar un continente, le agrega un líquido y observa estas 3 instancias. ¿No es cierto? Que al principio el menisco está en un lugar, luego desciende y luego asciende. Y entonces se verifica el cumplimiento de la ley. Bueno, esa es una hipótesis formulada, estrictamente formulada, que nosotros deberíamos parecernos todo lo posible a una hipótesis formulada de esta manera. ¿No? Entonces, las 3 alternativas frente a un problema cualquiera, estamos leyendo el test de hipótesis ahora en la pantalla. ¿Se ve? Las 3 alternativas serían que yo no puedo comparar lo que estoy viendo. O sea, no puedo comparar un país con otro, por ejemplo, porque los países tienen distintas condiciones en algo básico. Por ejemplo, yo no podría comparar Nigeria con el Reino Unido respecto del COVID. ¿Por qué? Porque Nigeria tiene elementos completamente diferentes a la del Reino Unido. Supongamos, si tomamos una, Nigeria tiene una expectativa de vida de 56 años y el Reino Unido pasa por arriba de los 80. Como el COVID se ha cebado particularmente en las edades más añosas, es evidente que Nigeria está protegido de una manera que el Reino Unido está expuesto. O sea, los dos están expuestos, pero el Reino Unido es susceptible, mucho más susceptible que Nigeria. ¿De acuerdo? Por lo tanto, acá no habría posibilidad de comparación entre Nigeria y el Reino Unido. ¿De acuerdo? Una pregunta, Mario. Y otra de los parámetros que no sería comparable es cuando el COVID llegó antes a un país y 6 meses después, o no tanto tiempo, pero con un tiempo de retardo al resto de los países que ya me sé que estaban más preparados. Ese factor que es de tiempo en muertes y en todo es un factor muy importante, más allá de las poblaciones mayores o de las poblaciones que tenían prevalencias para medirlo. Sí, el hecho de que la epidemia comience en un lugar y tarde un poco en llegar a otro es una ventaja muy grande para los países que reciben la epidemia posteriormente. Eso es evidente, porque entonces saben que afecta a tales edades, ¿no es cierto? Que es más urbana que rural, o sea, una cantidad de cosas saben. Que los chicos están prácticamente exceptuados, por lo menos de los casos graves. Entonces tienen evidentemente ventajas. Además, tienen no solamente la ventaja de la población afectada, tienen la ventaja del diagnóstico, porque saben cómo se hace el diagnóstico y el diagnóstico diferencial. Y una ventaja adicional es que saben
cuáles terapias fracasaron, cuáles terapéuticas fracasaron y cuáles tuvieron éxito, ¿no? Esto sería en teoría, pero en la práctica no se ha observado. Los países que han recibido la epidemia con posterioridad han tenido tasas de mortalidad tanto iguales, por debajo o por arriba, indistintamente, que los países centrales, que fueron los primeros que la recibieron. O sea, a excepción de otras veces, las epidemias comenzaron por los países ricos. Fue una gran ventaja para los países pobres que la recibieran después. Pero los países pobres no todos aprovecharon de la misma manera esta ventaja. Y muchos no la aprovecharon en absoluto. Entonces se vio como, qué sé yo, en el caso nuestro de la Argentina, estamos en el lugar 8º de 215 países y tenemos una mortalidad de 2.700 muertos por millón, ¿no? Entonces, tenemos la misma mortalidad, por ejemplo, que Gibraltar, ¿no es cierto?, que está en el norte. Quiere decir, nosotros tenemos una mortalidad que a lo largo del tiempo, una vez que llegó más tarde, pero el tiempo se fue extendiendo, nos terminó afectando, en este caso, igual que a un país del norte, y mucho más que a otros, por eso estamos 8º. Sería extenso analizar cuáles son las circunstancias que llevaron a que la Argentina, que comenzó con una baja tasa de mortalidad, ahora esté en un lugar de tan mal resultado. Sería largo de estudiar. Hay muchos factores. Yo tengo bastantes publicaciones acerca de esto, pero no sé si es el tema. Me parece que la pregunta tuya se contesta ahí. Cuando va pasando el tiempo, el hecho de que llegue 20 días tarde o un mes tarde empieza a perder importancia y empieza a tener más importancia el aprovechamiento de la información, que a lo mejor es permanente ese aprovechamiento hasta que se igualan, porque los países que comenzaron con terapéuticas no muy acertadas, por ejemplo los que dieron paracetamol, como en Italia, y luego recién adoptaron antiinflamatorios y otros medicamentos, corticoides y demás, pagaron muy fiero el hecho de haber comenzado con analgésicos que no eran antiinflamatorios, pero luego lo corrigieron. O sea, en el tiempo se van equilibrando, porque van compartiendo lo que funciona y van pagando un poco el haber comenzado antes con mayor mortalidad. Pero también se aprenden otras medidas, no solamente las terapéuticas. En Italia, en el norte de Italia, no en el sur, se colocaron a los enfermos en geriátricos, con lo cual, desconociendo que la edad más afectada iba a ser la más alta, contaminaron los geriátricos y se produjo una altísima mortalidad en geriátricos en Lombardía, que fue la provincia más afectada, ¿no?, con la ciudad más afectada, que fue Bérgamo. Pero uno toma la Lombardía y Bérgamo en el norte de Italia y los compara con Sicilia y ve que Sicilia tiene tasas bajísimas. Quiere decir que en el mismo país hay que estudiar por qué hubo tanta heterogeneidad. Y lógicamente que hay razones, pero esas razones exceden una comparación simple. Por ejemplo, Lombardía y Bérgamo son lugares industriales. Entonces, aparte de que tienen población envejecida y que esa población envejecida fue poblada de enfermos en los geriátricos que los contaminaron y murieron, los masañosos, hay una condición también laboral, industrial. Ahí, por ejemplo, están grandes empresas como Tenaris, por ejemplo, la productora monopólica de tubos de acero, está en Bérgamo. Las empresas que están en Bérgamo y dentro de la provincia de Lombardía fueron creadas por suizos. Los suizos imprimieron al trabajo industrial una característica muy particular, que era un desarrollo muy pobre de la atención de salud de los trabajadores, ¿no?
Entonces eso imprimió al desarrollo posterior, tomado más por italianos que por suizos, pero con ese antecedente, imprimió en toda la zona un descuido muy grande acerca de la salud laboral, de tal manera que en plena epidemia seguían yendo a trabajar empleados que estaban contagiados, y no solamente contagiados, sino enfermos. Quiere decir que es complejo porque intervienen muchas variables, y no solamente el hecho de que se haya anticipado, pero es notable que países que tuvieron ese anticipio no lo aprovecharon bien, ¿no? No lo aprovecharon bien. Inclusive desde el punto de vista de medicamentos, los medicamentos naturales, que luego se demostró que funcionan, ¿no? Uno de los menos conocidos, pero que funciona sobre todo en etapas precoces, es la melatonina, ¿no? Otros medicamentos que funcionan aparentemente en un grado pobre, pero más activo en cuadros leves, es la colchicina. Y otro mecanismo, otro medicamento natural que funciona y mucho es la ivermectina, que tiene 30 años en el uso veterinario y 20 años en el uso humano. Ahora, estos medicamentos no son patentables ahora porque tienen patentes vencidas. Y bueno, fueron desacreditados. Incluso la hidroclorotiazida, que se usaba en las colagenopatías con buen resultado comparado con otros medicamentos, fue muy desacreditada por producir arritmias, pero se sabe ahora que utilizaron altas dosis por encima de las necesarias y que por eso se produjeron las arritmias. Didier Roux, que es el promotor de la hidroclorotiazida, logró aplicarla en Francia y demostrar su utilidad, pero el gobierno francés respondió a los laboratorios que estaban sumamente preocupados que la hidroclorotiazida, un elemento que tampoco era patentable porque tenía la patente vencida, se extendiera, y los laboratorios querían extender sus propios productos como el lopinavir o el resendivir, que costaban $5.000 por tratamiento. Entonces, en el Lancet hubo una discusión que al principio denostaron el hidroclorotiazida y lo tuvieron que pedir disculpas por esa publicación. Didier Roux fue apremiado por el gobierno francés y tuvo que aceptar que la hidroclorotiazida se utiliza solamente en Marsella. De tal manera que la hidroclorotiazida funciona muy bien en Marsella, pero no se extendió al resto del mundo porque Francia hizo lo imposible por limitar el uso de la hidroclorotiazida al lugar donde Didier Roux, un hombre conocido mundialmente, había demostrado el beneficio del uso de la hidroclorotiazida. O sea que vemos elementos comerciales, elementos políticos, además de los elementos biológicos de la edad, ¿no? Elementos de prácticas de los departamentos de salud laboral, elementos culturales de la impregnación del modo de trabajo impregnado por los suizos en Lombardía. O sea, una cantidad de cosas que vuelven inconmensurable la comparación. Es inconmensurable. Inconmensurable quiere decir que no hay medida común. No hay medida común. ¿Está? Bueno, así que eso, no sé si abundé demasiado, pero por ahí les interesaba también ver la complejidad que tiene esta comparación, ¿no? Y que es muy difícil que se pueda limpiar, porque como después viene el uso de los medios diagnósticos y va cambiando con el tiempo un poco el conocimiento, pero también un poco la aceptación. Al principio se suponía que la PCR era exacta y ya se sabe que no es exacta, entonces la comparación no se sabe si se va a poder limpiar todo esto. Y a lo mejor lo que queda es la tasa de mortalidad general contra algo, pero va a ser ceteris paribus, o sea, la tasa de mortalidad general versus encierros, más o menos nacionales, más o menos provinciales, más o menos barriales, ¿no? Barriales como en Australia, provinciales como en Japón, nacionales como en la Argentina. Y entonces uno puede comparar, ahora uno va a decir, no, pero se suman mucho más aspectos, la cultura oriental, etcétera, etcétera. Bueno, pero se puede hacer ceteris paribus.
Testeos. Gibraltar tiene 8 testeos por persona. Es el país que más testeos tiene. Imaginen lo que es que cada persona fue testeada 8 veces. Es una cosa increíble. Tiene una tasa de mortalidad igual que la Argentina, 2.700 por millón. ¿Eso qué dice? Que los testeos en principio están en el banquillo, no muy bien vistos, porque no han logrado nada en Gibraltar. Ahora, hay que estudiar las otras condiciones de Gibraltar porque ese ceteris paribus se podría decir que es definitiva la comparación, pero otros van a traer otros elementos a la comparación, que no solamente son el testeo, y es muy complejo. Y otros van a traer la vacunación versus la mortalidad, y con eso se va a ver cosas. Por ejemplo, la mortalidad aumenta cuando se empieza la vacunación. ¿Pero eso significa que la vacunación aumenta la mortalidad? Bueno, ¿cuántas cosas pasaron estacionales, no estacionales, comenzando la vacunación en noviembre, diciembre en todos los países, y justo ahí se produce la segunda ola, que es muy superior a la primera? ¿Se dan cuenta? Pero resulta que ahí también hay que ver una cantidad de cosas que acompañan ese fenómeno. Entonces, no se sabe si se va a poder limpiar esto para poder algún día comparar. Ahora, podría ser que las muestras son comparables, Ahí estaríamos hablando Argentina-Uruguay, por ejemplo, más comparable. La diferencia, lógicamente, es que en Uruguay durante muchos meses no hubo encierro universal, sino una recomendación de guardar la estadía en el domicilio para los añosos. Pero no había fuerza de seguridad que controlaran nada y se circulaba perfectamente durante muchos meses. Entonces la comparabilidad se vuelve a romper. ¿Se entiende? Salvo que uno compare encierro sí, encierro no, pero entonces habría que ver si no hay otras variables que intervengan que rompen esa comparación. Pero supongamos que fueran comparables, entonces sería encierro sí, encierro no versus la mortalidad por. Entonces ahí, ¿qué se diría si fueran comparables? Que no hay diferencias entre Uruguay y Argentina. O sí hay diferencias. Y entonces, si hay diferencia, hay que discutir si esa diferencia es significativa o no. Y hemos recorrido las 3 alternativas frente a un problema. ¿Está? Bueno, ahora, tenemos que definir el nivel de significación. Generalmente, en salud se utiliza el 1% o el 5%. Quiere decir, de cada 100 veces que miremos el mismo fenómeno, que se repita el mismo fenómeno, nosotros podemos asegurar que el 95% de las veces va a haber esta diferencia. O no la va a haber. Y entonces estamos usando una seguridad del 95%. ¿No? Y la otra posibilidad es que usemos del 99%. Cuanto más grave, cuanto más riesgoso sea el problema, más nos tenemos que acercar al 95 o preferiblemente al 99. ¿No? Bueno. Cualquier pregunta la hacen en cualquier momento. Seguimos. Lo voy a mover yo esto. Lo muevo por acá. A ver cómo lo muevo. Cuando dice que para 2 colas, quiere decir, si uno tiene una curva, ¿no? El 95% está en el medio y es lo que uno considera normal, lo que uno considera lo que ocurre siempre, habitualmente. Ahora, el 5% es 2,5% de un lado y 2,5% del otro en la curva. De tal manera que 2,5 y 2,5 suman 5, más el 95 que tengo en el medio, tengo el 100%.
Y yo puedo haber trabajado con la seguridad de que cada vez que mida voy a caer en el 95%, o sea, 95 veces de cada 100 voy a caer en la parte central de la curva. Y solamente me estoy equivocando porque de vez en cuando voy a caer en ese 5%, sea de un lado, 2,5%, o sea del otro, 2,5%. Y con eso tengo las 100 experiencias. Y entonces estoy afirmando algo con el 95% de seguridad. ¿Está bien? ¿Sí? Si tengo dos curvas, o sea, dos curvas suficientemente separadas, supongamos resultados de Haití y Argentina. Haití tiene 30 muertos por millón de habitantes. Si nosotros tenemos 2.700 muertos por millón, vamos a tener una curva en un lugar y vamos a tener una curva en otro lugar. La curva de Haití va a estar muy separada de la curva de Argentina. Entonces, yo tengo una diferencia significativa, seguro, cuando digo 2.700 contra 30, se imagina. Es una diferencia muy altamente significativa. Yo puedo afirmar con el 95% de seguridad que cada vez que haya una epidemia o cada vez que yo mida el COVID de la manera que se me ocurra, voy a encontrar esta diferencia, ¿no? En un mes, en otro mes, en otro mes. Me dicen, pero el mes que viene, ¿va a haber esa diferencia? Yo lo puedo afirmar con un 95% de seguridad si la primera curva y la segunda curva, una de Haití y la otra de Argentina, separadas por sus cúspides por una distancia enorme entre sus cúspides. Entonces digo, cada vez que yo mire voy a encontrar que estas cúspides están dentro de ese 95% de seguridad que yo tengo de afirmar que hay una diferencia significativa entre ambas poblaciones. O sea, ambas poblaciones se comportan como universos diferentes. De ninguna manera Haití es como la... Tengo esa seguridad con un 95% de confianza. Las palabras significación, confianza, seguridad son sinónimas. Bueno, estoy tratando de mover, mientras hablo, estoy tratando de mover la imagen para avanzar y no sé cómo hacerlo. Voy a mover la imagen nuestra, a ver si me la llevo por otro lado y me deja libre. ¿Cómo puedo trasladarla? Que no sé cómo trasladarla. A lo mejor con el cursor. Voy bajando el cursor. Bien. Perdón, se me fue. Bueno, entonces, yo tengo ahora el 95% y el 2,5% a cada lado. Si yo estoy hablando de la glucemia, voy a tener un 2,5% de anormales con una glucemia inferior a la normal en una punta. Y voy a tener el 2,5% de una glucemia superior a la normal en la otra punta. Sumo el 5% de anormalidades. Y he definido el 95% donde se encuentra la gran mayoría de la población con valores normales, entre, por ejemplo, 0,90 y 1,10, supongamos. Y ahí está el 95% de la población. ¿Está bien? Con una media en 1 gramo. Entonces, por eso la curva en 1 gramo es muy alta, porque se acumulan todos los individuos, como si yo tuviera una rayita por cada individuo y va subiendo la curva hasta que se completa en la punta. Y después vienen menos individuos a cada lado de ese 1 gramo. Y cuando llego a los extremos, veo que están por abajo del 0,90 el 2,5% de la población.
y por arriba de 1,10 el otro 2,5 de la población. Y entre los dos sumo el 5% de anormales. ¿Se entiende? Ahora, el que eligió el 95% fui yo. Si yo mañana considerara que la salud se altera con 0,95, evidentemente ya no va a ser 0,90 y 1 gramo y 1,10, sino que va a ser 0,95 y 1,05. Con lo cual estoy incluyendo como población anormal a lo mejor el 10% de una punta y el 10% de la otra, con lo cual el porcentaje de población anormal ya no es el 5%, sino el 20%, el 10 y el 10, ¿se dan cuenta? Pero esto es una arbitrariedad que la definimos nosotros y que se traslada a la Organización Mundial de la Salud cuando establece parámetros de normalidad. Y lo que se está viendo es que los parámetros de normalidad están dejando cada vez más población anormal que antes. Está creciendo los porcentajes de población normal. Y esto se logra porque se está superando el estadístico del 95% que era el habitual, con un criterio ya no cuantitativo, sino cualitativo, de decir, voy a considerar que los normales son mucho menos que antes y voy a correr la línea, con lo cual los criterios cuantitativos están siendo modificados por criterios cualitativos que están achicando el espacio de la normalidad. Como al mismo tiempo esto se está dando con la aparición de tecnología generalmente compleja y generalmente cara, se supone que hay que limpiar permanentemente el conflicto de interés que consiste en achicar el espacio de normalidad y aumentar el espacio de anormalidad, que es tributario, necesitado de medicamentos, pruebas diagnósticas, tratamientos complejos, etcétera, etcétera. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? ¿Sigo? ¿Puede ser? ¿Va bien o no? ¿Me explico? Bueno, quiere decir, nosotros hemos construido una región crítica, por abajo de 0,90, por arriba de 1 gramo en el caso de la glucemia. Y esto lo hacemos en cualquier curva. Entonces, esa región crítica rechaza la hipótesis nula, que la hipótesis nula dice que no existen diferencias significativas en la medida que estoy tomando dentro de la población. Y yo acabo de demostrar que sí existen diferencias significativas. Y si yo llego a tomar una provincia donde haya niveles diferentes de glucemia o poblaciones que tengan, por ejemplo, entre aborígenes no hay prácticamente diabetes. No hay. La alimentación escasa lleva a que tengan niveles de glucemia prácticamente siempre normales. Entonces, uno va a decir, estoy comparando una población con otra. ¿La diferencia es significativa o no es significativa? Y tengo que comparar una población con otra, como vamos a ver después en los ejercicios estadísticos que vamos a hacer a continuación. Y entonces tengo que construir la región donde van a caer las curvas de una población y de otra que me van a permitir decir que la diferencia es significativa. Y con esto rechazo la hipótesis nula que dice que la diferencia no es significativa.
siempre la hipótesis nula dice que no hay diferencia significativa, o que se mantiene la diferencia significativa anterior, contra nuestra hipótesis de que la diferencia significativa ahora incluye más población. Esa es otra discusión. Entonces tengo que elegir la prueba estadística. Hay una cantidad enorme de pruebas estadísticas para datos paramétricos, entonces se sabe cuál es la variación posible, o datos no paramétricos. Por ejemplo, la presencia del cáncer es una variable no paramétrica, pero la altura es una variable paramétrica. Se podría decir perfectamente con toda seguridad que los niños menores miden menos que los niños mayores, pesan menos que los niños mayores. Entonces, hay pruebas para variables paramétricas donde hay seguridad del cambio de la variable, y hay pruebas no paramétricas donde, como en el cáncer, uno no sabe si va a existir o si no va a existir. A veces es un problema difícil decidir entre una prueba y otra en cuál es la prueba. El estadístico que ustedes le encarguen que haga esto le va a decir apliqué tal prueba. Y después está la decisión estadística. O sea, la decisión estadística es la conclusión que nosotros tenemos de acuerdo a una regla de decisión. La regla de decisión ya la fijamos, admitimos que vamos a trabajar con este nivel de significación. Y cuando tengamos esa decisión, que depende del problema, y el problema nos lleva a estas 4 curvas, que ahí hemos visto la vez pasada el nombre, para familiarizarnos, que son la prueba binomial, la prueba de Poisson, la prueba normal y el test de Student, la T de Student. Entonces, estas pruebas nos van a dar 4 curvas. Hay criterios para elegir la prueba paramétrica. No es demasiado interesante que ustedes memoricen esto, pero, por ejemplo, Poisson serviría perfecto para darles un ejemplo, para saber si hay una diferencia significativa en la aparición de los casos raros en obras sociales, que se disputan el dinero de la superintendencia a través del fondo de redistribución. Cada una quiere demostrar que tiene casos raros de más alto costo. Entonces ahí se debería aplicar la prueba de Poisson. Son números enteros, por ejemplo, un caso, 2 casos. No hay un caso y fracción. Son casos enteros independientes. Un caso de otro caso. Y no tiene techo, podría ser 1000 afiliados, podría ser 100.000 afiliados. Bueno, les di un ejemplo. No voy a recorrer todos los ejemplos, los tienen acá, el que quiere profundizar lo puede hacer, y les quiero mostrar ahora lo que sería la curva. Ustedes van a ver curvas de este tipo. La curva normal es, como la ven ustedes, una curva que tiene los hemos conocido siempre. Y una curva es la curva de Poisson. Como la curva de Poisson hay que tenga un caso. Mario, mirá, por lo menos a mí se cortó, no sé a los demás, sí, se cortó todo. Si podés volver para cuando empezaste a explicar los gráficos, porque después de ahí, perdón, pero se cortó totalmente. ¿Tengo que ir antes de los gráficos? No, del gráfico, en el gráfico, cuando bajaste al gráfico, ahí se cortó. Bueno,
¿Ahora se escucha? Sí, perfecto. Sí, ahora sí. Bueno, ustedes tienen una curva que es la curva normal, que ustedes la pueden ver allí, que es la que reconocemos todos. La curva que menos se parece es la curva que ustedes ven que comienza allí arriba, cae de golpe, ¿no? Esto sería así. Yo tengo los casos abajo, 0, 5, 10, 15 y 20. Y me pregunto, por ejemplo, en el PAMI, ¿qué probabilidad hay que yo tenga en el PAMI de Santiago del Estero un enfermo con una enfermedad rara? ¿No es cierto? Que tenga una osteogénesis imperfecta. Ustedes saben que es carísimo tratar una agamaglobulinemia congénita, una osteogénesis imperfecta y así varias enfermedades raras. ¿Qué sucede? Que si yo tengo que administrar los recursos, tengo que tener idea de qué probabilidad hay de acuerdo a la población que tienen, a la cantidad de población que tienen y a la estructura de población que tienen. Entonces, yo puedo mirar qué probabilidad hay de que tenga un caso. Acá veo en la línea horizontal de más abajo, dice un caso, de 0 casos. Después dice 5 casos, después dice 10 casos, después dice 15 y termina con 20. ¿Lo vemos todos eso? Bien. Bueno, fíjense que después del 0 uno se imagina que está el 1, 2, 3, 4, 5 llenando ese espacio. Y lo mismo pasa con los demás intervalos. Seguramente para no hacer un lío ahí de números, se omitieron, pero uno se da cuenta de que hay 0 y entonces la curva comienza muy alta, porque es muy probable que haya 0, porque los casos son raros, pero también es probable que haya 1. Por eso el 0 y el 1 están allá arriba juntos. En este caso, en esta enfermedad, va a cambiar según la enfermedad que uno esté midiendo. ¿Se dan cuenta? Entonces, me dice que la probabilidad de que yo tenga 0 o un caso es bastante alta. Es 35%. ¿Se ve? Dice 0,30, 0,40. Y el medio sería 35%. ¿Está bien? Bueno, pero si yo digo, ¿qué probabilidad hay de que tenga 2 casos? Miren cómo cae rápidamente, al 20%. Y si digo 3 casos, me cae al 0,05, creo ver, 5%. Y si pregunto 5 casos, estoy prácticamente en 0. ¿Se entiende? Bueno, quiere decir que la curva de Poisson es así porque mide casos raros. Entonces, si yo tengo que ir a buscar enfermedades raras porque tengo que distribuir un presupuesto, con esto tengo una distribución probable porque tengo los casos nacionales, pero luego tengo que ver, ¿es diferente Catamarca que Santiago del Estero? Y si llegara a ser que Catamarca me demuestra que tiene 3 casos, yo tengo que venir a ver qué probabilidad hay de que tenga 3 casos. Y cuando veo que la probabilidad que tenga 3 casos es muy baja, evidentemente Catamarca ha sido castigada de una manera diferente a otras provincias y tengo que ver un mecanismo de redistribución que privilegia a Catamarca para compensar su casuística. ¿Está bien? Y así lo tendría que hacer con los barrios, con los hospitales en sus áreas programáticas. ¿Se entiende? De tal manera que la construcción del presupuesto tiene acá una base teórica muy importante en la población. Por un lado en la demografía, porque ahí indica la población atendida, la cantidad de población, pero por otro lado en la dificultad de atención de la población en función de diversas cuestiones. Entonces,
esto nos sirve mucho para poder entender las situaciones raras. Las situaciones raras no son solamente creadas por la población, son creadas también por los servicios. Podría llegar a ser que un determinado servicio es un concentrador de patologías, ¿no?, que otras unidades no hacen, porque en general la baja complejidad se desconcentra y la alta complejidad se concentra. Pero entonces tengo que tener en cuenta que al concentrar la alta complejidad va a tener pocos casos de altísima complejidad que tengo que considerar en la asignación de recursos. Asignación de recursos humanos, tecnológicos, administrativos y presupuestarios. Porque exige una administración especial, porque exige una tecnología especial, porque exige un personal especial y porque exige un presupuesto especial. O sea, no lo creó la población, sino yo, que he producido un sesgo de selección. A partir de ahí la población se va a enterar de que cuando tenga tal problema, el hospital adecuado para la atención es tal. ¿Está bien? Entonces, si bien voy a tener a lo mejor una gran distribución de trasplantes renales, aunque van a estar concentrados en algunos hospitales, porque algunos hospitales no van a tener trasplantes renales, voy a tener mucha más concentración de trasplantes de intestino, por ejemplo. ¿Está bien? Entonces, porque es una práctica más nueva. Y así va a suceder con todas las prácticas que se vayan incorporando. Entonces, esto exige una administración lúcida de este fenómeno, tanto en las diferencias de la población como en las diferencias que crea el propio sistema. Bueno, las curvas, la curva binomial y la curva de Student no tienen una diferencia fundamental con la curva normal. La diferencia es que es un poco más aguda la curva binomial, como la primera, y más chata, porque Student, que es el estudiante que demostró que cuando el número de casos, acá está arriba, acá ven la T de Student y la curva normal. Ambas se aplican a datos cuantitativos continuos, o sea que tienen comas, son fraccionarios, se pueden aplicar perfectamente a números fraccionarios, pero la curva normal se aplica cuando el n, la población, es mayor de 30, pero cuando es menor de 30 se aplica la T de Student, que es lo que descubre este empleado de un comercio, que en el comercio las compras se hacían equivocadamente porque se seguía la curva normal. Él empieza a estudiar las compras y las ventas de su comercio y se da cuenta de que tiene que moderar el comercio de acuerdo al volumen de clientes que tiene, que son menos de 30 para determinado producto. E entonces inventa una forma de aplanar la curva, con lo cual el promedio tiene más valor o menos valor en la curva aplanada. El promedio está en la cúspide de la curva. La cúspide de la curva marca el promedio. Cuando la curva se aplana, ¿el promedio es más representativo de la realidad o menos? Si yo tengo una curva bien finita, con el promedio
como siempre, en el medio, donde si la distribución es regular, la curva es homogénea, ambos lados son iguales, la curva es bien picuda. El promedio dice bien cómo es la población o la representa poco. Y ahora la contraria. La curva es muy plana. El promedio reúne pocos casos porque la mayoría de las observaciones se distribuyen en los costados. El promedio es más representativo de la realidad en una curva puntiaguda o en una curva plana. Más plana. ¿Quién me responde esta pregunta? Yo creo, Mario, que con el ejemplo... De otra forma. ¿No? Por un ejemplo. Si yo tengo que la glucemia normal es 1, pero en una población el desvío alrededor de ese 1, el desvío estándar es de 0,50. Y tengo otra población donde el desvío estándar es de 0,30. La población con más desvío va a tener una curva más plana. La población con menos desvío va a tener una curva más aguda. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Se entiende eso? Cuanto más grande es el desvío, más plana es la curva. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Entonces, dicho la pregunta igual que antes, pero dicha de otra manera. Si yo tengo un gran desvío, ¿el promedio es más representativo de la realidad o menos? Menos, Menos. porque hay más dispersión, ¿no? Claro. Si yo tengo un gran desvío, la población se dispersa mucho alrededor del promedio. Y entonces el promedio ya me sirve mucho menos. ¿Está bien? Bueno, esto es lo que logra la curva de Student. Aplana la curva para no guiarse por el promedio y equivocarse con el promedio, porque el promedio no es tan representativo cuando tengo una clientela menor de 30 personas por mes en mi negocio. Eso es lo que descubre Student. Y descubre la forma y propone la forma de bajar la curva. De manera que le quita representatividad al promedio. ¿Está? Y la binomial, la diferencia que tiene es que si, por ejemplo, la curva normal se refiere al peso, yo en el peso tengo 0 kilos, bueno, 0 kilo imposible, pero depende de lo que uno, si uno mide algo, un producto sí existe el 0 kilos, si no existe. Si uno mide humanos no existe. Entonces tengo distintos kilajes que puedo repartirlos, pongamos entre 10 y 50 kilos, con su gramaje, que es yo, 10 kilos, 500, etc. En la normal. En el binomial, no. Como su nombre le indica, es sí o no. Sí o no. Por ejemplo, se están haciendo operaciones endoscópicas cada vez más. Entonces ahora están extendiendo la cirugía endoscópica a un nuevo ámbito. Entonces yo tengo, ¿se complica? No se complica. Es dicotómico. ¿Se complica? No se complica. No, se complica en el 0, tiene media complicación, tiene una complicación y media. No, no. ¿Se complica? No se complica. Yo podría hacerlo. ¿Está bien? Entonces ahí se aplica la curva binomial. Son enteros independientes pero dicotómicos. Bi, 2.
nomial. Dos nombres. Dos nombres. Argentino, no argentino. No hay otra posibilidad. Esa es la curva binomial. ¿Está bien? Bueno, hemos conocido las cuatro curvas. Las cuatro curvas, las cuatro formas de estudiar, de calcular la significación estadística. Entonces uno dice, la significación estadística es significativo por la curva de Poisson. Es significativo por la curva de Stewart. Es significativo por la curva normal. Es significativo por la curva binomial. Esto es lo que le va a decir la estadística a ustedes. Cuando le digan en el hospital, oye, sacame de esta estadística si nosotros cambiamos en la producción de internaciones entre un año y otro. Por favor, me traéis esto a ver si encontramos una diferencia estadística. Sí, hay una diferencia, pero ¿es significativa o no? Entonces él va a venir y les va a decir, mira, como había muchos casos, apliqué la curva normal. Y por la curva normal, con la tabla de la curva normal, me dice que es significativo. Ah, perfecto. Si le llega a decir que entre 10.000 egresos aplicó la T de Student, ustedes van a decir, necesito otros estadísticos. Si la curva de Student no se aplica con 10.000 egresos, se aplica hasta 30 casos, para menos de 30 casos. ¿Se entiende? Entonces, quiere decir que ustedes al contestar el estadístico se ubican qué es lo que hizo e interpretan, de acuerdo a lo que él hizo, si aceptan o no el resultado que les está dando. Cuando el estadístico les dé el resultado, ese es un resultado del criterio estadístico. Voy a mover la imagen porque tengo que desplazar. Ah, no, pero la desplazaba con el cursor. Sigo acá con el cursor. Muy bien. Después de la decisión del estadístico, en el test de hipótesis, viene la decisión del investigador. En este caso, la decisión del director del hospital, la dirección del secretario de salud, la decisión del jefe de servicio, la decisión del investigador principal, ¿no? Entonces, tiene que decir, ¿rechaza o no la hipótesis nula? Ahora, la decisión del estadístico ya la tiene, pero él a lo mejor no acepta la decisión del estadístico, porque tiene dudas. Y entonces propone continuar con la investigación, repetirla. O sea, la decisión del investigador generalmente coincide con la decisión del estadístico, pero no siempre. Podría no. Tiene que fundarlo porque no coincide. ¿Está bien? Listo. Hemos terminado con la prueba de hipótesis. ¿Alguna pregunta? O sea, la prueba de hipótesis, antes de llegar a la decisión del investigador, pasa por una decisión estadística. La decisión estadística la ha hecho alguien que ha elegido una prueba estadística. Para la prueba estadística construyó una región crítica que le permite saber si el fenómeno se da dentro de lo que podría ser común, y entonces la hipótesis nula dice no hay diferencia entre varones y mujeres para el COVID, y la hipótesis del investigador dice que sí hay diferencia entre mujeres y varones. Y efectivamente demuestra que los varones se mueren, tienen una tasa de mortalidad más alta a la misma edad.
hacemos un recreo. Me parece bien. ¿Se escucha ahora? Se había cortado, ¿no? Sí, se Bueno, cortó. todo esto tiene que ver con las alternativas que se plantearon frente al problema. ¿Son comparables o no son comparables? Y ya vimos el error que sería asumir la comparación y dimos el ejemplo de Italia, y dimos el ejemplo, etcétera, de otros lugares, de Uruguay, etcétera. ¿Está bien? ¿Son comparables o no son comparables? Una vez que son comparables, ¿hay diferencia? ¿No hay diferencia? Se llama Nigeria. ¿Se vuelve a escuchar? Se volvió Recién Se corta ahora. solo. No sé por qué se Sí. corta. Nigeria tiene 200 millones de habitantes, pero no es comparable. ¿Por qué? Porque la expectativa de vida tiene 54 años. No es comparable con el Reino Unido. Entonces, estoy en el punto 1. Sí es comparable. Sí es comparable. Entonces, sí es comparable ¿con cuál? Con un país que se parezca lo más posible. ¿Hay diferencia? Entonces ahí me juego por decir que la hay o que no la hay. Si hay diferencia, tengo que saber si es significativa. Y entonces la someto a la prueba de hipótesis. Entonces, tenemos que hablar con propiedad y tenemos que ser científicos en la administración. No le podemos regalar la ciencia a los que llegan con amiguismo al ministerio. No le podemos regalar la ciencia a los que llegan con amiguismo al hospital. No le podemos regalar la ciencia a los que llegan con amiguismo a la Secretaría de Salud Pública. Vamos a hacer ciencia, vamos a tener argumento, prueba y referencia. Y vamos a conocer de estadística lo básico. Y vamos a saber que si necesitamos un estadístico, lo vamos a entender. Y cuando lo entendemos, vamos a saber si aceptamos lo que nos dice o si tenemos una decisión de continuar investigando. Y hemos atravesado la prueba de hipótesis. No le regalemos ciencia al amiguismo. Hoy vimos que entre el irigoyenismo y el alvearismo hubo amiguismo en el manejo de la salud. Fueron gobiernos que, como todos, habrán tenido sus cualidades positivas. En la salud era un verdadero caos, un verdadero caos. Se sucedieron interminables autoridades en el Departamento de Higiene. Convertirlo en el Departamento de Salud Pública con la unidad de dominio sobre todo el país, cosa que se hizo durante el irigoyenismo y el alvearismo, no sirvió para nada, porque fue declarativo. Fue transformar el Departamento de Higiene, que tenía vigencia sobre la capital federal, a un Departamento de Salud Pública. Y uno muerde ese anzuelo y cree, ahora estamos en la salud pública, es más que la higiene, incluso es nacional. No, se siguió con un grado de atomización brutal en la salud pública y no se pudo lograr una unidad de criterio que manejara una misma salud para todos en medio de las epidemias de viruela, del tifus que se dieron y de la peste que se dieron en esa época. Entonces, las palabras nos llevan a lugares que después tenemos que analizar si tienen que ver con la realidad o no. Pero además, nosotros tenemos que defender la cientificidad, porque
van a llegar aquellos que parecen que hablaran en un pasillo o en la calle y se van a encontrar con que nosotros queremos hacer argumentos, pruebas y referencias. Y una de las pruebas es la prueba estadística y se llama prueba de hipótesis estadística. ¿Ah? Bueno, estamos en el intervalo, ¿no? 17:41. Después hacemos 2 ejercicios que les van a servir, estadísticos, que les van a servir muchísimo en la administración. ¿Eh? Bueno, dejamos 10 minutos, 15 minutos, 10 minutos, 15 minutos. ¿Les alcanza 10 minutos? ¿Que hacemos 15? Estábamos hablando con Javier de hacer 2 intervalos. La próxima vez hacemos 2 intervalos. Vamos a empezar con 2 intervalos. ¿Eh? Javier nota que es mucho. Se nota cansancio, etc. Entonces hacemos 2 intervalos la próxima vez. Hoy me olvidé. Hacemos uno solo. Nos vemos.